otro que hay que salvar y cuidar es nuestra microbiota. Hemos ido aprendiendo con el tiempo la importancia que tienen estos bichitos que tenemos positivos en nuestro intestino, pero que nos explica de mejor manera, por supuesto, que es la microbiota, es nuestra nutricionista Karen Suazo de Espacio Nutri, que siempre están con nosotros. ¿Cómo estás, Karen? Hola chicos, ¿todo bien? Muchas gracias. Creo que es un tema súper interesante y que en verdad nos apasiona mucho con Nicole hablar, ya que en verdad sabemos que la microbiota tiene un rol fundamental en nuestra salud y además la nutrición juega un papel importante, como también el desequilibrio de ella puede verse, ¿cierto?, alterado y ver patologías asociadas a nuestro bienestar. Bueno, partamos por lo básico, ¿te parece, Karen? Exacto. Explicando qué es la microbiota. Exacto, la microbiota es como un ecosistema que nosotros tenemos en nuestro interior. Son microorganismos, un conjunto de microorganismos, entre ellos bacterias, virus y hongos, que residen en nuestro cuerpo. Hay distintos tipos de microbiota, está la microbiota de la piel, la microbiota de nuestros pulmones, pero hoy día queremos, ¿cierto?, hablar en especial de la microbiota intestinal, que de hecho es como la más conocida y la que ya se está hablando como casi nuestro segundo cerebro. Y ahí, bueno, ahí estamos revisando precisamente los factores que moldean la microbiota intestinal. ¿Es bueno comenzar, por ejemplo, ahora, en esta época, a mejorar nuestra microbiota para el invierno, por ejemplo? En general, bueno, la microbiota, Luis, cumple distintos roles y entre ellos está lo que es la modulación del sistema inmunitario, la regulación del sistema nervioso, batir contra patógenos, como ayudar a la barrera intestinal, la síntesis de ciertas vitaminas como la vitamina K, ciertas vitaminas del complejo B y ayudar al peristaltismo intestinal. Pero lo que tú preguntas, ¿cierto?, es ¿qué factores modulan? Hay que considerar que nuestra microbiota se forma inclusive antes del nacimiento. Claro, porque todo el año necesitamos una microbiota sana. Exacto. ¿Cierto? Yo creo que lo preguntabas asociándolo al sistema invierno, inmune, claro, ¿no? A las enfermedades de invierno, pero finalmente es todo el año, porque sabemos incide en muchas de las cosas. O sea, una disregulación de nuestros, por ejemplo, tú decías, bacterias, virus y hongos. Exacto. Una desregulación en nuestro pH puede hacer que la microbiota se altere y que aparezcan, por ejemplo, no sé, una cándida. Exacto. Pensando en la microbiota o en todo esto que habita también en el canal vaginal, por ejemplo, en las mujeres, en fin. O sea, hemos ido aprendiendo cómo cada una de estas microbiotas son importantes en nuestra salud. Sí. Pero claro, ¿cómo se forma y qué es lo que modela que tu microbiota sea de una manera, la mía sea de otra y la tuya sea totalmente distinta? Ahí están los factores, ¿no? Efectivamente, como decía, cierto, existen ya factores desde previo al nacimiento, factores como prenatales, entre ellos lo que es la alimentación de la madre que tuvo, cierto, en el embarazo, el tipo de nacimiento que tuvo, si fue a través de cesárea o por parto vaginal. ¿Por qué? Ya que se ha visto que a través del parto vaginal existe como una mejor calidad de bacterias más beneficiosa y como mayor diversidad. Por eso muchas veces se fomenta, pero eso no quiere decir que, cierto, una cesárea sea mala. De hecho, ahora se está humanizando mucho, se está trabajando, cierto, el sacar un poco de flujo para cuando nace el bebé, pasarle el flujo vaginal al bebé cuando es por parto cesárea. Por el proceso natural ahí, con todo lo que arrastra también cuando sale naturalmente. Y bueno, la alimentación, ¿cierto? En los primeros días de vida, primeros meses y ojalá años, que es fundamental, la leche materna versus la fórmula. La fórmula. También se ha visto, cierto, y que al menos el bebé lleva los 6 meses de lactancia materna, igual tiene otra calidad y puede formar distintos como bacterias y todo en el nivel de la microbiota, a diferencia cuando se consume fórmula. Entonces sabemos que desde el nacimiento ya hay diversos factores que van a modular nuestro microbiota y que se va a formar después como en la vida adulta. O sea, estamos hablando de que todo este proceso es algo que nosotros no tenemos control. Básicamente, porque fue el control de nuestros papás, de nuestra mamá, pero también nosotros en algún momento ya empezamos a tener el control con este concepto de estilo de vida saludable. ¿Cómo está nuestra sociedad en relación a ese estilo de vida saludable y en general con la microbiota? Yo creo que, bueno, hay varios factores que residen en ello, ¿cierto? Hay que darle la importancia a lo que es el ejercicio físico. Un estilo de vida más sedentario se ha visto con una microbiota más pobre, como en bacterias beneficiosas. La genética también es algo que obviamente nosotros no podemos modificar, pero también es importante el factor del estrés. Cuando personas ya tienen un estrés, ¿cierto? Sabemos que el estrés condiciona de manera crónica un estado inflamatorio. Obviamente hay una disrupción en nuestra microbiota intestinal, por lo tanto es tan importante poner atención a estos factores del estrés, poder ayudar a trabajar en estrategias, poner atención a ello.
el uso indebido o abusivo de medicamentos o antibióticos, ya que muchas veces personas consiguen recetas sin cierto previo profesional asistido. Entonces es tan importante que son distintos factores los que tenemos que considerar, y entre ellos nuestro rol fundamental, que es la alimentación. Una alimentación rica en fibra, alta en prebióticos y probióticos es muy beneficiosa para nuestra microbiota. Lo que se consume menos en Chile. Sí, yo creo que hemos ido mejorando. Ahora la cultura ya ha trabajado mucho en el consumo de los probióticos y todo. Pero claro, es que una cosa son las cifras de obesidad y otra es el consumo particularmente de probióticos y prebióticos, ¿no? Exacto. Porque claro, la obesidad no necesariamente es que haya una baja ingesta de estos dos componentes que son importantes pero para la sí microbiota. Ahora, quiero volver un poquito, solo brevemente, al tema de la genética. Si bien nosotros no la podemos controlar, porque viene predeterminada, sí podemos hacer algo al respecto. Tal cual. Una vez que conocemos nuestra genética, que sabemos que arrastramos, por ejemplo, historial de enfermedades, ¿cierto?, metabólicas, sí hay algo que nosotros podemos hacer al respecto. Claro. No podemos descansar solamente es que mi familia tiene diabetes, porque si no, pucha, vamos a perpetuar un montón de situaciones que no queremos. Exacto. Ahora vamos a la nutrición y la microbiota. Porque ahí es importante saber que, bueno, una alimentación que va a ser pobre, ¿cierto?, lo que habíamos hablado recién, pobre en fibra y en nutrientes y más rica en alimentos ultraprocesados, azúcares simples, sin tener la base, como habíamos hablado, de una nutrición mucho más balanceada, obviamente va a hacer que la microbiota esté como más pobre en bacterias beneficiosas para la salud. Claro, y por eso está vinculado también a la obesidad, entendiendo que mayormente los que están obesos son los que consumen más alimentos procesados, más grasa, y ahí no sé si podemos volver a por lo menos acá en pantalla, soy directora de la gráfica anterior, para contar un poquitito el proceso, porque ahí tú tenías el sistema digestivo, que finalmente, para que nos expliques dónde se encuentra la microbiota, porque entiendo que está al último, y como las personas que consumen alimentos ultraprocesados se destruyen antes de llegar, entonces finalmente no tienen alimento abajo la... Lo que pasa, ¿cierto?, cuando hay un desequilibrio en esto, existe una mala absorción de nutrientes, porque hay una alteración, un desequilibrio en la microbiota intestinal. Entonces eso es lo que hay que poner ojo, porque obviamente muchas veces se ha relacionado, como bien dices tú, enfermedades como lo que es la disbiosis conduce a lo que es la inflamación. Y la inflamación te lleva a enfermedades crónicas, que entre eso está la diabetes, lo que se habla de la obesidad y todo, y es donde conlleva, ¿cierto?, a diferentes factores que van a haber mala absorción de nutrientes, no va a haber la misma energía, puede haber distensión abdominal, problemas digestivos y todo. Porque ahora, perdón, pero para aclarar, este es el intestino, ¿verdad? Este es el intestino. El intestino solito. Y sabemos que tenemos una microbiota dentro. Aquí, la microbiota, ¿habita dónde? Habita principalmente, ¿cierto?, en el intestino grueso y intestino delgado. Pero en los dos. Exacto. Está por igual, entonces tenemos que entender que a lo largo de todo nuestro intestino vamos a tener presencia de virus, bacterias y hongos buenos. Exacto. Perfecto. Y también van a haber obviamente unos malos, que es lo que se conlleva el equilibrio en general. Claro, porque las dos formas de que vayan desapareciendo tiene que ver con que no tienen alimento, pero también la destrucción con los medicamentos, que finalmente van atacando lo bueno y lo malo, finalmente. Exacto. Y la del alimento tiene que ver con este proceso que, claro, no alcanza a hacer todo el recorrido, y las del último se quedan sin alimento, y por eso la fibra es más lenta y llega a todos lados, hace todo el recorrido. Lo que hace, ¿cierto?, la fibra ayuda, como en el caso, a digerir, ¿cierto?, los carbohidratos no digeridos, como lo que son los alimentos de la fibra. Lo que ayuda, entonces, se liberan como distintos como sustancias, que entre ellos está el butírico y todo, que es la que ayuda finalmente a digerir, a la motilidad y todo. Entonces, como un proceso bastante más extenso, obviamente, y por eso es importante una alimentación rica en fibra, porque no tan solamente tiene el rol, ¿cierto?, de ayudar a la motilidad gastrointestinal, sino que a un proceso mucho más de liberar ácidos grasos de cadena corta, que esos ya tienen distintas funciones a nivel, ¿cierto?, de la fermentación y de nuestra salud en general. Capo el intestino. Sí, totalmente. Sí, pasemos ahora a nutrición y microbiota. ¿Les Sí. parece? Para que vayamos aprendiendo respecto de los alimentos que debiésemos promover el consumo para poder cuidar nuestra microbiota. Ahora, cuando hay consumo de ambos tipos de alimentación a la par, porque claro, insisto, puede haber muchas personas que hoy día nos están viendo que están atravesando por un sobrepeso o por una obesidad, que coman, por ejemplo, no sé, muchos cereales, muchas verduras, muchos vegetales, pero a la vez también consumen bastantes alimentos ultraprocesados y procesados.
no siempre la existencia de un tipo de alimentación anula por completo la otra. No sé si me explico. Entonces, ¿cómo opera ahí en nuestra microbiota? ¿Qué es lo que va a preferir o qué es lo que va a aprovechar en mayor cantidad? Finalmente, bueno, la idea es que la base de nuestra nutrición, es decir, en su mayoría podamos obtener esta ingesta de alimentos. Perfecto. Y obviamente tengamos un balance y la flexibilidad, como hemos hablado anteriormente, de ingerir otros alimentos que tal vez van a tener azúcares añadidos, sean ultraprocesados, pero que no sean la base de nuestra alimentación. La idea es que sea, si estamos hoy día un 50-50, que vaya siendo un 20-80 y eventualmente un 10-90 y ojalá idealmente alguna vez el 100% de alimentos que no sean ultraprocesados, pero tampoco sin dejar de darnos un gustito. Vamos ahora entonces con lo que debemos priorizar. La fibra, ya nos decías. Exacto, en verdad llevar una alimentación alta en fibra, es decir, a través del consumo de frutas, verduras, cereales integrales y legumbres, son como el principal alimento de lo que tú hablabas, ¿cierto? De las bacterias beneficiosas que van a alimentar nuestra microbiota intestinal. Y también lo que son el consumo de prebióticos, que son sustancias, como habíamos dicho, sustancias no digeribles que alimentan también a los microorganismos. Entonces son como el alimento de los microorganismos y entre ellos se encuentran ciertos alimentos como lo que es la cebolla, el ajo, los espárragos, el puerro y alimentos integrales propiamente tal. Y los probióticos, que son microorganismos vivos que como en una proporción adecuada sugieren ciertos diferentes beneficios a nuestra salud, que entre ellos están principalmente los alimentos fermentados, como es el yogur, el kéfir, el chucrut, el kimchi, que una vez tú mencionaste igual, es cierto, Cami, que son distintos alimentos en base a fermentación. Ya, y ahí, perdón, quiero hacer el punto respecto de este tipo de alimentos como el chucrut, por ejemplo, porque no da lo mismo que chucrut. Me imagino. Claro, porque ahí también tenemos ultraprocesados muchas veces en el chucrut mismo. Sí, porque finalmente el chucrut lo que debiese ser, ¿cierto?, es un repollo fermentado. No debiese contener más ingredientes. Y en el caso del yogur, ¿es el yogur que compramos en el negocio o el yogur ese de pajaritos que hablan que muchos lo hacen en casa o también lo compran, pero...? Hay distintas opciones, porque el yogur de lo que tenemos que tener en consideración, ¿cierto?, es que al menos cuando compremos tenga las cepas prebióticos o los prebióticos que van a contener, que los mencione como tal. Porque si finalmente no los menciona, no sabemos qué calidad está incluida, ¿cierto?, en los tipos de yogur. ¿Y ese yogur habitual, común, que compramos, tiene...? Exacto. Hay muchos en el mercado. Yo creo que ahora igual la industria alimentaria se ha encargado de integrar muchas más opciones con distintas marcas que obviamente hay mayor disposición para el consumidor. Sí, hay que fijarse siempre en los ingredientes finalmente, no en lo que nos diga la etiqueta, porque muchas veces estamos pagando un sobreprecio por algo que creemos es muy saludable y color, finalmente nos damos cuenta que si damos vuelta este envase nos vamos a encontrar con muchos menos ingredientes, por ende más saludable en productos más baratos incluso. Ahora, con respecto, el kéfir es el yogur de pajarito. Exacto, sí. Kéfir es yogur de pajarito, ¿cierto? Que igual es súper bueno. Ahora, puede ser que algo de lo que nosotros tenemos particularmente en los probióticos a alguna persona le haga mal. No debiese. No debiese. No debiese, porque en general, bueno, de hecho cuando se recomienda el consumo de probióticos como pastilla, obviamente sabemos que hay distintos prebióticos y ahí nos tenemos que asegurar que el tipo de probiótico que le vamos a dar a la persona sea de acuerdo a la necesidad que tenga. No es llegar y comprarse cualquier probiótico que son de libre venta además en el mercado hoy día, estas cápsulas. Claro, lo esperado es que no, porque hay algunas que van a ayudar, ¿cierto?, como bien decías tú, a lo que puede hacer en el caso de infecciones urinarias, en el caso de la mujer, para el sistema inmune, para desregulación, ¿cierto?, por el síndrome intestino irritable, por diarreas, por el uso de antibióticos. Entonces, en verdad, son distintas opciones las que se puedan ocupar. Claro, porque también el mercado tiene distintos precios. Exacto. Para quien ha ido a comprar probióticos a la farmacia, por ejemplo, se encuentran con una variedad de opciones. Hay unas que tienen no sé cuántos millones, otras tienen menos. Incluso hoy día los están vendiendo a través de la televisión. También están en esos reportajes. Pero particularmente, el consumo de medicamentos con probióticos puede generar algún problema. A lo mejor no nos va a solucionar el problema de base al consumir cualquier probiótico, pero nos va a generar un problema por consumirlo. No debería en general, porque bueno, lo que pudiese hacer es como hacer un efecto placebo, por llamarlo así, que no te genere mayor cambio. El mayor problema es la pérdida de dinero. Exacto. Sin un resultado concreto. Ahora, ¿qué es la disbiosis de la que hablaste hace un ratito, Karen?
Eso es lo que hemos visto que está relacionado con la enfermedad en salud. Porque la disbiosis conlleva lo que es un desequilibrio en esta microbiota. Es decir, que hay una pérdida o ganancia de ciertas bacterias en donde vamos a relacionarlo con la enfermedad, en donde la disbiosis muchas veces se ha visto como el uso indebido de antibióticos, con lo que es generar una disbiosis, por lo tanto hay un desequilibrio en ella y puede llevar a un cuadro inflamatorio y el cuadro inflamatorio puede conllevar a distintas enfermedades crónicas. O sea, acá por ejemplo tenemos esta imagen, nos habla de una microbiota en la que todos estos microorganismos malos están pesando más que los buenos, ¿cierto? Claro, acá hay una disbiosis, entonces significa que obviamente los buenos están siendo bajitos y los malos están como... Ah, ya, más altos, perfecto. Es Yo decía el más ejemplo, pesado, claro. el más liviano, Claro. perfecto, ya. No es un balancín, este está más alto, entonces los malos, los buenos están más bajos. ¿Qué puede llegar a pasar con este escenario? Se ha visto y se ha relacionado mucho lo que son disbiosis intestinales con cuadros en el caso de enfermedades. Como decíamos muchas veces, de hecho que hemos hablado de la salud mental, cuando existe una disbiosis puede haber alteración, ¿cierto?, en lo que es el estado de ánimo, se ha asociado con trastornos como la depresión, Alzheimer. Entonces son distintos los que puede conllevar, ¿cierto?, una disbiosis, como lo que decíamos también a nivel de la diabetes, enfermedades inflamatorias intestinal como la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, enfermedades cardiovasculares. Y entiendo que también se ha descubierto algún tipo de microbiota que falta y que le afecta a las personas que no pueden bajar de peso a pesar de hacer dietas, o que tienen tendencia a aumentar de peso no por consumo de alimentos. Sí, han salido varios estudios y de hecho documentales en donde se ha visto y que claro, una persona que de repente ha buscado la baja de peso no tiene ese tipo de bacterias porque muchas veces igual va en algo genético que tienen que ir estudiando, entonces también se ha relacionado. Oye, pero qué interesante conocer, o sea, y también enciende las alertas, ¿por qué no? Una microbiota que esté desregulada, o sea, con disbiosis, cuando ya tenemos a estos organismos malos en mucha más presencia que los buenos. Imagínate cardiopatías, aterosclerosis, hipertensión, cáncer de pulmón, colorectal, páncreas, bucal, enfermedades como el asma, la bronquitis, también se pueden ver mucho más afectadas. Prácticamente Además todo. de las diabetes, como las enfermedades metabólicas, yo creo que las asociamos un poquito más. Exacto. Pero otro tipo de enfermedades como renal, las cirrosis hepáticas, el Parkinson. Porque lo que sabemos, ¿cierto?, está muy en relación con lo que es el sistema nervioso central, con nuestra inmunidad, con nuestra salud digestiva. Entonces todo está conectado a nuestro cuerpo. Eso es lo fundamental, entender que somos como un todo y por eso es importante trabajarlo de una perspectiva integral cuando hablamos. No tan solamente alimentación, sino que cómo está tu estrés, cómo está haciendo tus horas de sueño, cómo está tu actividad física, y analizar obviamente y en cuanto a la alimentación, darle harto de énfasis en que podemos integrar una alimentación alta en fibra, los prebióticos, los probióticos y todo. Y qué increíble eso también, como este concepto de una salud también ha ido involucrando a todo nuestro cuerpo realmente, porque claro, hoy día le involucramos temas de depresiones o problemas de estados de ánimos, el estrés, pero también recién hace poquito se le está dando importancia al intestino, que era como el tubo de escape finalmente del cuerpo, que era como era como pero hoy día ya, como decías tú, se está asociando como nuestro segundo cerebro. Aquí se procesa todo lo que nos alimentamos y por ejemplo el consumo de alcohol y el consumo de tabaco afecta a nuestra microbiota. Sí, finalmente igual va relacionado, ¿cierto?, con el estilo de vida. Entonces, obviamente, el consumo abusivo del alcohol sabemos que conduce a procesos proinflamatorios, por lo tanto, una condición proinflamatoria va a afectar, ¿cierto?, también nuestra microbiota. Sí, y no solo eso, algún trastorno de la conducta alimentaria que involucre, por ejemplo, inducir el vómito, también podría afectar la microbiota, o padecer de reflujo, ¿es un indicador de que algo está pasando con nuestra microbiota? Es que igual, ¿cierto?, van a haber distintos factores que pueden verse relacionados en ese aspecto. Obviamente va a haber una condición más pobre en ciertas como bacterias beneficiosas en nuestra microbiota, porque un trastorno muchas veces puede conducir a una alimentación mucho más procesada, tal vez en el síndrome de Dracones, o una alimentación mucho más baja en nutrientes. Entonces obviamente igual va a conllevar. Y de hecho, como decía Luis, ¿cierto?, esto de que se conoce como nuestro segundo cerebro es porque nosotros tenemos conectado nuestro intestino con nuestro cerebro a través de este eje bidireccional, ¿cierto?,
que a través de neurotransmisores y hormonas y todo se comunican y por lo tanto por eso se relaciona mucho a trastornos mentales con nuestra microbiota. Por ejemplo, por eso se asocia a esas mariposas en el estómago cuando tenemos alguna emoción, alguna emoción. Inclusive los nervios que uno siente. Sí, pues se van aquí al estómago. Preguntarte con respecto al concepto de la microbiota, el cuidado que hay que tener y obviamente el día a día. Ajá. ¿Esto debe ser incluido todos los días? ¿Debe tener una cuota en específico para que vaya potenciando nuestra microbiota? Yo creo que lo importante es poner atención, ¿cierto? Tal vez cómo está haciendo nuestra alimentación, le estoy incluyendo la cantidad adecuada de fibra, estoy consumiendo productos integrales, tal vez debería consumir más alimentos fermentados, pero se ha visto que el consumo al menos ya de 10 días de un alimento es como más beneficiosos en ello, puede ayudar a modular la microbiota intestinal. Entonces sí podemos tomar acción, ¿cierto? Y respecto a ello yo creo que en el día a día podemos ir haciendo estos pequeños cambios. Si no estoy consumiendo fruta, comencemos con una fruta. Si no estamos integrando ensaladas a la hora del almuerzo, tal vez agreguemos un tipo y después a la hora de 11 otro. Entonces, pequeños cambios que podamos ir surgiendo en nuestra alimentación. Cortito. La publicidad que hoy día están haciendo en la televisión dice que hay unas pastillas de microbiota que te van a disminuir el apetito o esa hambre de ansiedad. ¿Es así? ¿Es verdad? ¿O esa ganas de comer dulce incluso lo promocionan? En general, yo no le digo como evidencia que respalda aquello, pero yo creo que finalmente, obviamente, tiene este juego más bien cierto de publicidad engañosa. Sabemos que la microbiota tiene un rol mucho más importante que es lo que inhibir el apetito, de hecho todo lo contrario. La idea es que ella pueda mantenerse con una gran calidad y cualidad de bacterias beneficiosas para que pueda funcionar todo nuestro cuerpo de manera óptima. Claro, lo bueno, lo rico, dame, dice la microbiota buena, ¿cierto? Exacto. De lo bueno, de lo que ya estuvimos conversando.